dinámicas que corresponden al ascendente, porque el ascendente es vital. Ahora lo que yo os quería era empezar a manejar la carta astral, para que podáis tener vosotros una manera práctica de poder ir interpretando vuestro propio tema. Porque una vez que somos capaces de poder interpretar un sector, quiere decir que todos los demás sectores se interpretan de la misma manera. La carta esta que tenemos aquí, déjamela aquí. La carta que tenemos aquí expuesta, vemos que el ascendente es Géminis. Por lo tanto, diremos que el regente del ascendente de esta carta es Mercurio. Pero también observamos que en la casa primera, vemos que hay un planeta que es Marte. Y a ver, la Arancha, también tienes, ¿no, Arancha? En la casa primera no tienes nada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la primera prioridad para saber para saber cómo nosotros vemos la vida, para saber cómo nos comunicamos con los demás de la manera que nosotros nos comunicamos y qué es lo que recogemos de los demás, tenemos que mirar prioritariamente el regente del ascendente. Y en segundo término, tenemos que mirar los planetas que hayan en el ascendente. Aquí entonces vamos viendo cómo hay personas simples de entender y hay personas más complejas. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona que no tenga planetas en el ascendente y solamente tenga su regente será una persona más fácil de entender. Pero en la medida de que vayan habiendo planetas en la casa primera, esta persona cada vez es más compleja y es más difícil de poder comunicarse, porque entonces tendrá diferentes focos de ver la vida. Y con arreglo a las circunstancias, yo diría, por ejemplo, que las personas, estos cómicos que son capaces de interpretar a tantas voces y a tantas personas, es típico de personas que tienen varios planetas en el ascendente, en la casa 1, porque tienen la capacidad de poderse amoldar a diferentes factores. Así pues, para recordar, vamos a concretar y para poder seguir cogiendo el hilo. El regente del ascendente es cómo nos comunicamos y qué es lo que recibimos de los demás. Los aspectos al ascendente es nuestra constitución corporal, la constitución corporal. Ahí nos dirá si seremos rubios, si seremos morenos, el tipo de ojos, si seremos musculosos, si seremos nerviosos, si seremos gordos, si seremos altos, bajos, si tendremos el tórax más desarrollado, etcétera, etcétera. También los aspectos que reciba el ascendente siempre nos dirá cómo actuaremos. Una cosa es cómo nosotros vemos la vida y otra cosa es cómo actuaremos a la hora de la verdad. Que tener en cuenta una cosa, que lo que en realidad, fijaros bien, lo que en realidad se apunta en el libro de nuestra vida personal o lo que tenemos que repasar en la experiencia post-morte son nuestras actuaciones. Ya sabéis que la Iglesia Católica decía, el pensamiento es un pecado venial. Siempre. Y en el pecado mortal siempre lo grave es la actuación. ¿Por qué? Porque una idea, un pensamiento, si no baja hacia abajo, que es el momento de la ejecución, pues no haces daño a nadie. Lo has tenido y no le has dado expresión. Pero realmente el que mueve las cosas son los acontecimientos, son los actos que podamos hacer. Lo que pasa es que también es cierto que un cúmulo de pensamientos en una sola dirección, si hay 1000 personas sometidas al mismo pensamiento, al mismo estado emocional, y ninguna de estas 1000 personas lo lleva a la práctica, no formará parte de su vida.
pero puede ser que la influencia de esos 1000 acabe reaccionando a otra fuera de ese colectivo. Por lo tanto, es una cosa que decimos que los pensamientos y las emociones no provocan acontecimientos, aparentemente no provocan acontecimientos, pero pueden provocar acontecimientos en otro lugar muy lejano y a bastante distancia del lugar donde se está produciendo el pensamiento o la emoción. Por lo tanto, es eso, lo que se pone en nuestra vida, en el libro de nuestra vida, es la acción. Ahora bien, los afectos abragentes, cómo actuamos, los planetas en el ascendente, el planeta en el ascendente también nos dirá cómo actuaremos, y los afectos que reciba también el planeta que hay en la primera casa nos dirá cómo actuaremos. Así nos encontramos, por ejemplo, esta carta que tenemos aquí puesta, y nos encontramos que esta persona tendrá una personalidad mortal bastante variada, porque tiene el regente del ascendente, que es Mercurio, por ascendente hay que analizar Mercurio, y también hay que analizar Marte por estar en la primera casa, y también vemos que tiene la rueda de la fortuna, que está en la primera casa también. La rueda de la fortuna significa intereses económicos, financieros. Por lo tanto, ya podemos decir que esta persona, a golpe de vista, los movimientos, sus actuaciones siempre serán persiguiendo un interés monetario, un interés económico. A pesar de que haga desarrollos espirituales o esté movido, que os voy a decir yo, esté en movimientos de tipos altruistas o espirituales, esta persona siempre estará pensando en el beneficio económico. En el beneficio económico o en el sustento económico. Siempre se verá las cosas bajo un punto de vista muy mercantil, por decirlo de una manera. Entonces la rueda de la fortuna no es que te da fortuna, sino que tú piensas en la fortuna. Piensa y te da fortuna. A más te da fortuna. Pero tener en cuenta que la rueda de la fortuna está relacionado con la suerte económica, pero esa suerte económica no existe, porque ya sabemos la ley de causa y efecto. Una persona no le toca la primitiva por suerte, le toca porque en vidas anteriores ha hecho mérito y ha dado mucho y ha regalado mucho. Y ahora la vida se lo devuelve triplicado y centuplicado. Una persona tacaña nunca tendrá fortuna económica. La persona, cuanto más generoso se es, más se recibe. Eso es una ley natural. Eso no se escapa absolutamente nada. Aunque en una vida una persona se dedique a ser generosa y acabe en la más mísera ruina, en la siguiente será una persona que tendrá abundancia. ¿Queréis tener dones espirituales? Cada vez darlos más a la sociedad y cada vez tenéis. ¿Queréis tener conocimiento? Cuanto más deis y cuanto más comuniquéis lo que tenéis dentro, más se os alimentará. Es una ley natural. Todo aquello que se posee, que lo guardamos dentro, a la larga acaba pudriéndose, acaba fermentándose y acaba por perjudicar a la persona. Y muchas enfermedades hoy actuales están desarrolladas porque la casa 6, que es el servicio, que hay que dar las cosas gratis, la gente no la tiene activa y está enferma hasta aquí, por no ser generoso en aquel sector, que ya llegaremos, porque no vamos a tocar toda la carta entera, vamos a tocar los puntos más importantes y los más interesantes. Que quiera profundizar, pues que haga el curso por correspondencia y acabará por penetrar en todos los sectores. Pues bueno, diremos, por Mercurio, ya diremos que esta persona es una persona intelectual y razonadora. Esto es lo primero que nos tenemos. Él tratará en las reuniones donde se hable de matemáticas y donde se acabe, como voy a decir yo,
tratando de razonar las cosas y llegar a conclusiones de conocimiento, le irá estupendamente. Reuniones religiosas no le hables, él de allí para una exaltación emocional no quiere saber nada, todo lo quiere tocar, todo lo quiere ver y todo lo quiere razonar para llegar a una conclusión. Pero eso es una manera de ver el mundo. Para saber nosotros, esta persona, cómo actuará, tenemos que ver los aspectos que tiene Mercurio. Y entonces diremos, Mercurio está en sextil con Marte. Vemos que Marte ya está en la primera casa. Esto es extraordinario. Porque el regente y el planeta de la primera casa trabajan a la perfección. Si en vez de ser un sextil fuera una cuadratura, esto es un caos. ¿Cómo va a estar en sextil si está Marte en el ascendente? Ah, sí, que Mercurio... Claro, Mercurio, mira, Mercurio está por aquí. Sí. Está en la tercera casa. Sí. O mejor dicho, primer paso. Mercurio hay que ponerlo ¿dónde está? Mercurio está en la casa tercera. En la casa tercera y el Leo. Mercurio, sextil con Marte. Oposición con Saturno. Y a más, Mercurio está en sextil con su propio ascendente. Esto también es muy importante. Estos dos aspectos, este y este, siempre serán como una tabla de salvación para poder ayudar la oposición de Mercurio-Saturno, porque tendrá tormentas melancólicas muy fuertes. Llegará un momento que cuando empiece a razonar y el problema se le ponga muy difícil, empezará a caerse del mundo encima, por decirlo de una manera, y no verá la solución por ningún lado. Pero siempre tendrás estos aspectos que vendrán a ayudar. Bueno, pues una vez que nosotros sabemos que la personalidad mortal de esta persona es razonadora e intelectual, tenemos que ver cómo actuará en el mundo. Nos vamos a Mercurio, a empezar a analizar ya punto por punto. Mercurio, ¿dónde está? En la casa tercera. Ahora ya tenemos que intervenir. ¿Esto qué quiere decir? Que toda la experiencia de su personalidad, toda la experiencia mundana, le saldrá a través de la casa tercera. O sea, es como si el regente del ascendente en el sector que esté, es como si es por allí por donde se expresa. Su mayor experiencia personal le vendrá a través de la casa tercera. ¿Qué es la casa tercera? Pues la casa tercera son los hermanos, los viajes, la comunicación, digamos la comunicación. La comunicación puede ser la radio, la televisión, el periodismo, ser de corresponsal. Si, por ejemplo, si Mercurio en vez de estar en la casa tercera estuviera en Sagitario, en la casa 9, diría que esta persona sería un corresponsal de prensa en el extranjero extraordinario. Su medio entorno. Vais tomando las notas que creas oportuno. Entonces, el primer paso, la clase de razonamiento, ¿dónde está el regente? Ver automáticamente el sector y diremos que las máximas experiencias y las máximas tratos personales y le vendrá a través de la casa tercera que está regida. Sus hermanos serán puntos de experiencia personal muy importantes, los viajes cortos y la comunicación. Es como si esta persona hubiera nacido para que todas sus potencialidades espirituales, aparte de tener la esencia que representa Mercurio, su punto de salida y contacto con el mundo exterior es a través de estos sectores. Para él será vital y prioritario. Los otros sectores serán importantes, pero en realidad se puede decir que el 80% de su vida estará danzando. Si te dice que se pelea con sus hermanos,
lo tendrá siempre encima. Que los hermanos les ayudan siempre estará. O sea, el 80% de su vida, por decirlo de una manera, estará centrado en todo lo que recibe a través de la casa del Cero. Mercurio en sextil con Marte. Ya sabemos que Marte, como es la energía activa, tendrá una mente muy rápida, emprendedora, activa y una gran inteligencia para poder coger y comprender las cosas con mucha facilidad. Digamos otra vez, cuando esta persona, porque ahora ya lo que estamos estudiando es la actuación de la persona en la sociedad. Cuando esta persona tenga problemas, su mente, ¿cómo trabajará? Con rapidez, con lucidez, con energía y con acierto. Pero ahora vayamos y fijaros que este factor es súper positivo porque Marte está precisamente en el ascendente. Hay una fusión perfecta. Y se comunicarán siempre a las mil maravillas. Una persona muy inteligente. Serán de aquellos que estarán en sitios de debates y serán de aquellas personas que tendrán mucha rapidez y mucha facilidad para la controversia, para poder hacer la contra o para un auditorio, a través de la expresión o a través de la escritura, se podrá comunicar muy bien y podrá explicar fielmente aquello de lo que ve, y aquel que lo capte lo podrá entender perfectamente. Una comunicación extraordinaria. Luego vemos la cuadratura, la oposición de Mercurio con Saturno. Otra manera de actuar. Actuará de dos maneras. Pero fíjate bien. Todo lo que esté relacionado con su yo, un sector, quiere decir que todos los demás sectores se interpretan de la misma manera. La carta esta que tenemos aquí, déjamela aquí. La carta que tenemos aquí expuesta, vemos que el ascendente es Géminis. Por lo tanto, diremos que el regente de las más complejas. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona que no tenga planetas en el ascendente y solamente tenga su regente, será una persona más fácil de entender. Pero en la medida de que vayan habiendo planetas en la casa primera, esta persona cada vez es más compleja y es más difícil de poder comunicarse, porque entonces tendrá diferentes focos de ver la vida. Y con arreglo a las circunstancias, yo diría dinámicas que corresponden al ascendente, porque el ascendente es vital. Ahora lo que yo os quería era empezar a manejar la carta astral, para que podáis tener vosotros una manera práctica de poder ir interpretando vuestro propio tema. Porque una vez que somos capaces de poder interpretar, el ascendente de esta carta es Mercurio. Pero también observamos que en la casa primera vemos que hay un planeta que es Marte. Y a ver, la Arancha también tienes, ¿no, Arancha? No tienes nada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la primera prioridad para saber para saber cómo nosotros vemos la vida, para saber cómo nos comunicamos con los demás y de la manera que nosotros nos comunicamos y qué es lo que recogemos de los demás, tenemos que mirar prioritariamente el regente del ascendente. Y en segundo término, tenemos que mirar los planetas que hayan en el ascendente. Aquí entonces vamos viendo cómo hay personas simples de entender y hay personas